Para hablar de la lección divina, lo primero que tenemos que entender es cómo se constituyó la Biblia, es decir, la palabra de Dios, todos estos libros que conocemos, porque todos en el fondo siguen siendo reflexiones sobre reflexiones, y así también es lo que ahora entendemos por lección divina. Es decir, primero vivir una vida a la cual nos da muchos interrogantes, y ante estos interrogantes necesitamos respuestas, y estas respuestas las tenemos en la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios leída en comunidad, no porque hay mucha gente que lo lee con nosotros, sino porque la leemos desde la fe de nuestra Iglesia y la lucha de nuestra Iglesia, la construcción del reino. Estos son tres elementos importantes, desde la vida, la palabra de Dios y en la comunidad. Así hizo el pueblo de Israel. El mismo Jesús, a partir de su conocimiento en la familia y en la sinagoga, también él decía: ya dijeron nuestros padres, en el fondo era eso, tomar la palabra de Dios y adecuarla al momento en el cual Jesús vivía. Y Jesús, con su madre, con José, en la familia, escucharon y leyeron y reflexionaron tanto los salmos, los profetas, todas estas cosas que nosotros también ahora hacemos. Luego la Iglesia lo continuó, etcétera, etcétera, y sobre todo los monjes fueron los que lo tenían como muy vivo, tanto los monjes en el desierto, San Benito, el monacato que se hizo, también los en el siglo X y XI, tanto los franciscanos, tanto los dominicos, los carmelitas, también lo tienen como un elemento de su regla y fundamental es la escucha de la palabra de Dios para ir cambiando la vida a partir de lo que es la palabra de Dios que llega a nuestro interior y la transforma, porque es una semilla que produce fruto. Nosotros también en la misa, si no leemos la palabra de Dios, nos quedamos cojos, es decir, el sacramento no tiene mucho sentido, al menos tendríamos que intentar entenderlo esto, ¿no? Pero quien de hecho nos invitó a entender esto y que trajo que lo que los monjes traían, el pueblo lo conociese, fue un monje llamado Guido, que inventó estos 4 pasos que más o menos conocemos, aunque ahora son 5, 6, 7, depende en dónde se lea, ¿no? Que son, en primer lugar, leer la palabra de Dios, en segundo es meditar la palabra de Dios, en tercer lugar sería orar la palabra de Dios y en cuarto lugar sería contemplar la palabra de Dios. Si uno ha hecho todo esto dentro de las preguntas que se hace de su propia vida, lo lógico termina haciendo la palabra de Dios. Es el último punto, el quinto. Es decir, hace lo que esa palabra de Dios le ha invitado a realizar. Pero no le ha invitado porque él hace un compromiso, sino porque esa misma palabra me cambia, me transforma y tengo que actuar, tengo que ser un cristiano más de palabra, más con la palabra de Dios, ¿no? Y otro elemento importante que aparece también es el compartirlo. También yo creo que eso es un elemento fundamental, poderlo compartir, porque así ese eco que yo he tenido de la palabra de Dios no me queda solamente en mí, lo comparto, me abro también a la vida de los demás y ellos comparten conmigo. No para quedar bien, no para decir, mira qué bien hablo, mira qué... No, sino simplemente para decir, fíjate cómo el Señor va transformando nuestra vida. Os quiero leer un parrafito nada más para entenderlo quizá con una cosa como muy gráfica. Dice así Guido: la lectura busca la dulzura de la vida bienaventurada, la meditación la encuentra, la oración la pide y la contemplación la saborea. Podríamos decir entonces que la lectura lleva a la boca comida sólida. La meditación es como masticarla, como rumiarla. La oración dice, esto es muy sabroso. Y por último, esta contemplación de la dulzura misma que significa la comida que me acaban de dar, me alegra, me recrea y por lo tanto soy capaz de llevarla adelante porque para mí eso es contemplación, es alegría. Eso es lo que cambia la vida. O si quieren, por ejemplo, dice él, la lectura alcanza la cáscara, la meditación entra en el meollo, el caracú, la oración formula este deseo de vivir todo ello y la contemplación el gusto de esa dulzura. Ojalá para nosotros también estos pequeños pasos muy sencillos que al irlos repitiendo se convierten como esa tierra buena que hace que esta semilla produzca fruto abundante.